Bien, buenos días. Como siempre, a la verdad, para este tiempo, contentos de saber que podemos aún y a la distancia seguir viviendo, aprendiendo, edificando en los principios y en las verdades. Así que bienvenidos todos ustedes a nuestro servicio de hoy. Eh, Muchas gracias a los que nos ven en otras ciudades, a los que nos ven en otras partes del mundo. De verdad estamos muy agradecidos. Y de igual manera, mis amados hermanos, orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes, orando por nuestro presidente, gobernadores y alcaldes para que les siga dando sabiduría, pero también orando, mis amados hermanos, que no cabe duda que esta es una situación ciertamente inesperada, pero que también ha afectado de alguna manera no solamente el ámbito económico, social, sino también en el ámbito de la iglesia en cuanto a congregarse se refiere. Sin embargo, nuestro Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, nos mantiene unidos como familia, como lo que somos, familias en Cristo, a través de su bendita palabra. Así que a todos ustedes, pues bienvenidos. Nos da mucha alegría saber que están ahí. Como familias, bienvenidas todas las familias, varones, las damitas, cada matrimonio, bienvenido cada uno de ustedes. Y bueno, dispongamos y preparémonos para que hoy el Señor, en un mensaje muy valioso que hemos titulado así, mensaje muy valioso. Por eso ustedes vieron de alguna forma el diseño del anuncio y decía un valioso mensaje que no te puedes perder. Y realmente es un mensaje que no nos podemos perder. Oremos en este tiempo entonces al Señor para que su Espíritu Santo nos dé iluminación, ¿no? Tengamos la iluminación en el entendimiento, asista a cada área de nuestro ser, para que la revelación de su palabra nos mantenga firmes, inamovibles, inconmovibles, radicales en cuanto a los principios. Amén. Así que bienvenidos todos. Los que no están, los que aún no están, por favor, hágale saber, dígale, mire, ya empezamos, estamos en nuestro tiempo de del servicio dominical, aprovechando bien el tiempo, lo tenemos de martes a viernes, recuerden, acompáñenos siempre de martes a viernes, estamos en nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo, estaremos desarrollando otra serie de enseñanzas consecutivas, ¿no? Enseñanzas consecutivas y expositivas de la bendita palabra del Señor que sé, porque para mí lo ha sido, es de gran edificación. Recuerde siempre, mi amado hermano, estar llegando a 3 personas para que verdaderamente conozcan quién es Jesucristo por medio de las Escrituras. Amén. Amén. Así que todos bienvenidos, a todos un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, y preparémonos. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Señor. Eres nuestro buen Dios, el eterno, y eres bueno, eres fiel, eres santo y eres justo, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, mi amado Rey, a través de tu Espíritu, Señor, para que hallemos el entendimiento necesario, Señor. Y lo que tienes hoy para nosotros, Señor, quede guardado no solo en nuestra mente, Señor, sino en nuestro corazón para poderlo llevar a cabo, poner por obra, Señor. Ayúdanos, buen santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, y a estar fortalecidos, Señor. A mantenernos firmes, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bien, mis amados hermanos. Bien. No cabe duda que en nuestro trasegar como creyentes, como verdaderos creyentes, no cabe duda que en nuestro trasegar estaremos batallando. Será una constante lucha, si así me lo permiten cada uno de ustedes, nuestro trasegar como creyentes. Y ciertamente, como lo expresaba yo en el transcurso de la semana en la enseñanza, lo que ocurre es que pasamos de un bando a otro bando. Pasamos de viejo hombre a nuevo hombre. Pasamos de vieja naturaleza a una nueva naturaleza. En otras palabras, nacemos de nuevo. Y pues como nacemos de nuevo y pertenecíamos a otro bando, pues en ese momento se levanta el enemigo al que pertenecíamos, porque eso éramos en otro tiempo, dice la palabra.
Y ese enemigo se va a querer levantar siempre, siempre, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, como un león rugiente que está andando, está mirando alrededor, buscando a quien devorar. Sin embargo, el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe. O sea, si hay una posibilidad bien especial y particular para poder trasegar nuestra vida cristiana manteniéndonos firmes. Y esto es en lo que creemos. Esto es en la convicción, en lo que tenemos verdaderamente claro con respecto a los principios y a las verdades. Si tenemos la convicción, si tenemos esa convicción que ha sido originada por la fe, que ha sido originada por la confianza en nuestro Rey de Gloria, pues esa confianza, esa convicción, ¿no? Lo que va a hacer es que va a alimentar una esperanza. Entonces, mi amado hermano, alimentando nosotros nuestra esperanza con la convicción, que es lo que conocemos, con la fe, que es en lo que creemos, convicción en lo que conocemos, fe en lo que creemos, pues alimentaremos ciertamente a diario nuestra esperanza. Ahora alguien preguntará, pastor, se hace como complejo ciertamente en medio de toda esta situación albergar esperanza. En medio de una situación que a veces por momentos se torna un poco insoportable, albergar esperanza, ¿no? Y pareciera que como que no se hubiese, ¿no?, esa esperanza. Cuando la esperanza se empieza a diluir, mi amado hermano, es porque algo has dejado de hacer. Has dejado de conocer, eso hace que tu convicción no se arraigue. Has dejado de confiar, eso hace que tu fe se debilite. Y cuando convicción y fe empiezan a diluirse, la esperanza empieza a desvanecerse. Por eso lo importante, mi amado hermano, de estar en un constante y perseverante contacto con la bendita palabra del Señor. Porque de ella viene el conocimiento que nos da la convicción. Porque de ella viene la confianza que hace que nos mantengamos arraigados en la fe. Confianza, convicción, una vez más, se lo repito, convicción y confianza, convicción y fe, es lo que alimenta a diario la esperanza y lo que va a hacer que podamos trasegar victoriosos de día en día nuestro caminar como creyentes. La pregunta entonces sería, mi amado hermano, ¿cómo estás hoy con respecto a tu vida cristiana? Esto para el creyente, para el que nos visita por primera vez y nunca había escuchado un mensaje como hoy. ¿Cómo estás tú hoy con respecto a tu relación con Dios? Pues mi amado hermano, es muy importante que evaluemos ese aspecto. Es muy importante que evaluemos cómo está hoy nuestra relación con respecto a Dios. ¿Cómo está hoy mi vida cristiana? ¿Cómo estoy trasegando hoy? ¿Trasegas, caminas por este sendero de vida cristiana como uno que cree que tiene propósito? ¿O caminas porque simplemente caminas? Voy porque pues todo el mundo va, estudio porque todo el mundo estudia, oro porque pues hay algunos que oran, en fin, como que muchos hacen ciertas cosas, ¿no? Porque pareciera que a otros les puede funcionar, pareciera que se les convierte en un hábito o en una simple costumbre. Mi amado, ¿crees a la verdad que el trasegar por esta vida cristiana tiene propósito? ¿Crees que hay propósito para tu vida? ¿En qué está fundamentada ciertamente tu esperanza? Si tienes un contacto diario con las Escrituras, tu fe se está fortaleciendo a través del conocimiento que hay de las Escrituras. Porque quiero decirle algo, mi hermano. No podemos confiar en algo o en alguien que no conocemos. El conocimiento de ese alguien está en la bendita palabra del Señor. Yahshua, Jesús el Mesías, Yeshua Hamashiach, desde el principio hasta el final.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleph, Taleb, dice la palabra. Alfa y Omega, dice la palabra. O sea, el principio y final de todas las cosas. Y uno de los mayores retos y desafíos que hoy por hoy creo se nos plantea para vivir nuestra vida cristiana es el que nos mantengamos firmes en hacer el bien, en continuar y perseverar. Y esto no solamente porque otros lo hacen, sino es un hacer el bien, mantenernos firmes, pero siempre con ánimo y entusiasmo a pesar de las circunstancias que seguramente, ¿no? Como creyentes, y ya se los dije, Primera de Pedro, capítulo 5, y seguramente porque el enemigo se quiere levantar, porque el adversario, nuestro adversario, ¿no? Dice vuestro, cuando dice vuestro es como muy personal, tenemos un adversario personal, ¿no? El diablo, Satanás, seguramente esté poniendo obstáculos para que no te mantengas firme, para que declines, para que abdiques en el trasegar, en el caminar, ¿no? Y muchas veces llega a la mente, ¿será que sí vale la pena continuar? ¿Será que valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿Será que valdrá la pena el tanto conocimiento? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo que ocurre es que muchos por momentos se desaniman a no ver el cumplimiento o el logro de ciertas metas terrenales, ciertas metas materiales, o de ver que hay más obstáculos que facilidades para seguir en ese trasegar como creyente. Entonces, cuando se presentan todo este tipo de situaciones, de circunstancias, porque ¿cuántos saben que por ahí a veces las finanzas juegan una mala pasada, la salud juega una mala pasada, los hijos, la familia, bueno, son tantas circunstancias. Y a eso súmele que el enemigo está como león rugiente, dice Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces surgen los interrogantes. ¿Valdrá la pena continuar? Pero el Señor, por medio de su palabra, nos lleva, ¿no?, a que tengamos una convicción sólida. Una convicción sólida viene del conocimiento de la palabra, del estudio de la palabra. Teniendo una convicción sólida a causa del conocimiento de la palabra, pues fortaleceremos una confianza, esto es fe, ¿no? Y al ocuparnos de ello, todo entonces en cuanto a circunstancias, muy seguramente, todo en lo que refiere a circunstancias adversas, muy seguramente de ellas salgamos victoriosos y victoriosas. Amén. El matrimonio salga victorioso. Como siervos del Señor salgamos victoriosos. Como padres, como esposos salgamos victoriosos. Y no necesariamente porque se nos cumplan todos los deseos o todo lo que anhelamos. No, sencillamente porque cuando hay esa convicción, cuando esa fe ha sido fortalecida, pues tenemos una esperanza. Y ya vamos a ver qué esperanza y dónde está esa esperanza y por qué nos mantenemos con aliento y como rey respirando hoy otra vez, porque inclusive, como dice Charles Spurgeon en uno de sus libros que se llama El Camino hacia la vida eterna, dice, porque aún, y damos gracias porque podemos inhalar, porque el aire le pertenece, y si el aire le pertenece, nuestra vida le pertenece, y si nuestra vida le pertenece, Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce nuestras debilidades, pero también Él está dispuesto a hacernos parte de sus victorias. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, entender que en la gran mayoría, muy seguramente de nuestros días, hay cosas que para nosotros no es que sean difíciles de entender. No es que sean difíciles, es que son imposibles de entender. Porque cuando digo esto me estoy refiriendo a su soberanía, me estoy refiriendo a un Dios todopoderoso, que tiene el control de todo y que nosotros intentamos por momentos como comprender o entender, e incluso haciendo una serie de preguntas que nos pueden por momentos hacer incrédulos, ¿no? Porque a mí, porque yo, pero ¿por qué me pasa esto? Y nos volvemos cuestionadores y por ahí señaladores.
Hermano, preferiblemente que tengas una convicción sólida, esto por el conocimiento de la palabra, preferiblemente que tengas tu confianza, esto es fe, preferiblemente estos dos elementos para que puedas verdaderamente vivir todos los días en esperanza. Y Dios, gracias porque eres soberano, porque hay cosas que seguramente en la mayoría de nuestros días y de lo que me ocurre no podré entender, pero sé, mi buen Dios, que tú tienes el control. Y esto, ¿sabes por qué te hace descansar de una manera muy especial? Porque a través del conocimiento, ¿no? Y has afirmado tu convicción, y en ese conocimiento, esto es la bendita palabra del Señor, tú te das cuenta que encuentras a un Dios con todos los atributos, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de sus atributos de amor, de gracia, cuando caes en cuenta de todos sus atributos, aprendes sus atributos, tú dices, Dios, quiere decir que nada está fuera de control, y si nada está fuera de control, yo tampoco lo estoy, mi vida tampoco está fuera de tu control. Amén. Así que el Señor nos está en este tiempo, de alguna manera, como orientando, dándonos la instrucción de que tenemos que vivir en el conocimiento de su palabra, y esto para poder fortalecer nuestra confianza, nuestra fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible. No dice que es difícil, dice es imposible agradarle. Es imposible sin fe agradar a nuestro Dios. La fe es lo que nos ayudará a avanzar, aunque las circunstancias alrededor no sean tan prometedoras. Y esto porque tenemos el conocimiento, hay una convicción que nos hace de alguna manera alimentar esa fe, y esa fe nos hace avanzar, no nos detiene, la fe nos mantendrá perseverando, aunque el camino parezca como interminable, aunque la circunstancia por momentos parezca de alguna forma nunca acabar. Vaya, acompáñeme por favor a Gálatas. Acompáñeme a Gálatas, por favor. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos, pues. No nos cansemos. El cansancio nos va a amenazar muy seguramente y constantemente. Y esto para que desechemos la valiosa esperanza, que es la clave, mi amado hermano, para salir victorioso. Y es la clave también de lo que el Señor espera de nosotros, que vivamos ciertamente en esa constante esperanza. Y eso está ligadamente y estrechamente relacionado, esa esperanza, vuelvo y le repito, a la convicción, a lo que conocemos, a la confianza, esto es a nuestra fe. Por eso es muy importante el estudio de la palabra, mi amado hermano. La esperanza real está ligada al estudio de la palabra. La esperanza real está ligada a la confianza que tenemos en un Dios que conocemos y sus atributos. Esperanza, hermano, no estoy hablando de optimismo, eso es psicológico. Esperanza se basa en el conocimiento que tengo de Dios, en lo que yo conozco quién es Dios, en sus atributos. Optimismo es pensar positivamente. Esperanza es confiar en Dios apasionadamente. Confías, esperas, porque lo conoces. Y sabes, confías y esperas, porque Él también te conoce. Amén. Es por ello. Ahora bien, ¿a quién se dirige nuestro Dios y de quién espera nuestro Dios que pueda vivir esa esperanza? Pues de sus hijos, de sus ovejas. Si hasta ahora hoy tú no habías escuchado un mensaje como este, pues que este sea el tiempo, acércate. Mira, Él viene buscándote, no es que tú le busques, Él viene buscándote. Se precisa de reconocer que eres pecador, de arrepentirte, de abandonar tu pecado, y a partir de ese momento eres oveja de un redil sagrado. Y Él espera entonces, mi amado hermano, que tú y yo tengamos
esa esperanza. La esperanza es para sus hijos. El optimismo es para todo el mundo. Pensar positivamente lo puede hacer cualquiera, hermano. El ateo, el testigo de Jehová, el mormón, cualquiera puede pensar positivamente. Pero la esperanza es para aquellos que confían en Dios apasionadamente. Confías y esperas porque lo conoces. Confías y esperas porque sabes y tienes la certeza que Él te conoce. ¿A quién se dirige Él? ¿Y de quién espera Él cuando habla de esperanza? Cuando habla ciertamente en la palabra de fortalecer nuestra convicción por conocimiento y que tengamos confianza. Esto es fortalecer nuestra fe para que mantengamos nuestra esperanza. ¿Para quién será esto? Para su iglesia, hermanos. Para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por su gracia poderosa. Pues ¿para quién más va a ser? Para todo aquel que hoy aún no disfruta de su gracia, pero que determina arrepentirse y pedir perdón por sus pecados y aceptar el gobierno de Cristo en su vida. Para él también es. Entonces, mire, mi amado hermano, que ustedes y yo, como verdaderos creyentes, también tenemos una responsabilidad. Y es llevar al que no cree a que viva en esa esperanza. Es llevar al que no crea que se mantenga vivo en esa esperanza. Y esto para enseñarle las escrituras, para que estudie la palabra, para que tenga confianza en ese Dios santo, bueno, fiel, santo y justo, en ese Dios de todo atributo. Amén. Muy bien, mi amado hermano. Acompáñeme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Amén. Sí, pastor, porque hasta el momento no nos había hablado de convicción y nos dice convicción y a través de la palabra y todavía no hemos visto la palabra. Bien, pues veamos 15:50. Muy bien, me da mucho gusto saber que hay más de uno de ustedes, estudiantes, interrogando el por qué la introducción y no dimos un texto base. Pero permítame esa introducción, la anterior, para llegar a nuestro texto. Amén. 15:50. Dice la palabra, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya desvestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58 que quisiera que por favor usted tuviera muy en cuenta porque ahí está nuestro texto base, pero era necesario leer desde el 50 para contextualizar por lo menos hacia dónde nuestro autor, esto es Pablo, nos quiere dirigir. Así que es un término de conclusión. Después de lo anterior, después de lo que les he dicho, amados hermanos, dice la palabra, así que, conclusión, término de conclusión. Hermanos, por favor, subrayen cada palabra como esta. Hermanos, ¿cómo nos llama? Hermanos. Dice hermanos, y que, como dice Pablo, míos. ¿Y qué más dice? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, creo que no puede haber para este tiempo una palabra con tanto poder y un refrigerio muy especial para nuestro espíritu y nuestra alma, el saber que nuestro trabajo en el Señor no es, dice la palabra,
No dice no será, dice no es en vano. No es en vano. Así que, mi amado hermano, perdón, estoy esperando una, pero no veo. Muy bien. No me salió ahí. Así que, mi amado hermano, nada más especial que saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No dice que será, dice no es. Ahora bien, permítame contextualizar y marcar, como se diría, un trasfondo, marcar el trasfondo histórico de aquí, quién escribe y a quién le escribe. La iglesia en Corinto, porque es el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, ¿sí? Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 50 al 58. La iglesia en Corinto estaba pasando por momentos muy difíciles. Entre otras, había una serie de divisiones. Parecía que brotes de inmoralidad y de idolatría empezaban como a hacerse notar. Abundaban alrededor de ellos las falsas doctrinas con respecto a la resurrección de Cristo. Era muy grave lo que Pablo estaba viendo en aquel momento, porque parecía que esta falsa doctrina quería como infiltrarse de alguna manera en la iglesia. Así que el apóstol Pablo tiene que hacer un llamado muy especial a la iglesia. Un llamado muy especial a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo se toma el capítulo 15 completo para desvirtuar todo ese tipo de herejías que querían entrar a la iglesia, desvirtuando la resurrección. Así, de esa manera el apóstol Pablo entonces concluye y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Como diciéndoles, miren, manténganse firmes, amados hermanos, ¿en qué? En la convicción. Manténganse firmes en qué? En su fe. Y eso, mis amados hermanos, va a ser de alguna manera que ustedes tengan una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. La iglesia, a raíz de este trasfondo cultural, ya lo vamos a ver, se estaba viendo afectada. Corinto había sido destruida por los romanos en el año 146, 148 antes de Cristo, y más adelante, en el año 46 antes de Cristo, el emperador romano Julio César la reconstruye para ser uno de los puertos marítimos más importantes de ese tiempo, un puerto estratégico, y ahí es donde Pablo establece la iglesia. Por eso se dice la iglesia en Corinto, la capital de Acaya, lo que hoy es Grecia, ¿no? Ciudad cosmopolita, grande, que ofrecía al imperio muchas ganancias económicas, muchos ingresos económicos a raíz de la prosperidad, y esto por su posición geográfica, ¿no? Sin embargo, a raíz de que era tan cosmopolita, llegaban de todas partes, de hasta ese momento el mundo conocido, pues había también mucha corrupción. Corinto era un depósito gigantesco de cultura, de arte, de religión, de intelecto, pues estamos hablando de al día de hoy Grecia, ¿no? Y habían establecido incluso hasta sus propias normas morales, y tenía la reputación de ser delirantemente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad, ¿no? Si usted me dijera hoy, Pastor, Corinto a la época de hoy, podríamos mencionar a Ámsterdam, podríamos mencionar Las Vegas, podríamos mencionar Nueva York, podríamos mencionar Hollywood, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Ciudades con unos niveles de corrupción indescriptibles, de inmoralidad, atestados de inmoralidad, como repúblicas independientes, cada uno haciendo. Mencionaríamos algunas ciudades en el norte de América, más arriba de Estados Unidos, donde también, como viviendo un no gobierno, una no supervisión de Dios, con una decadencia absoluta y total de principios morales, de principios y verdaderamente de unas conductas en aquella época como lo son hoy, completamente aberrantes. La corrupción, la idolatría florecían en aquella época, llegaron a existir
hasta 12 templos paganos que empleaban por lo menos 1000 prostitutas. Era tal el momento de inmoralidad y lo que se vivía, que en aquella época no se le decía en términos generales prostitutas, sino que se les cambió el nombre, ¿no? Como hablando metafóricamente, se les cambió el nombre. Entonces los varones ya no decían, oye, vamos donde las prostitutas. Pues no decían en ese entonces así, sino decía, oye, ¿qué tal si visitamos las chicas corintias? O sea, hasta ese punto llegó a conocerse a la mujer en aquel tiempo como chicas corintias. O sea que si alguien quería ofender a alguien, a una dama, o entre damas se querían ofender, muy seguramente le podría decir, tú eres una corintia. De ese tamaño era la corrupción de la época, ¿no? Así que la iglesia es establecida, e imagine usted por un momento la variedad de creyentes que habían en ese momento, ¿sí? Porque la iglesia estaba compuesta de puros en esa época como hoy ex codiciosos, ex avaros, ex inmorales, ex fornicarios, ex adúlteros, ex marihuanos, ex prostitutas, ex homosexuales. Eso es la iglesia, o sea, pasaron de muerte a vida, de tinieblas a luz, viejo hombre, nuevo nacimiento. Las cosas viejas ya habían pasado. Pues de eso estaba también conformada la iglesia en Corinto, de mercaderes, de ricos, de pobres, de obreros comunes, de ex prostitutas que habían seguramente trabajado en el templo pagano por mucho tiempo. Imagínense la calidad de iglesia. Pues hermanos, que así está compuesta, ¿no? Así está compuesta, con una variedad de conflictos que dividían. Y es por ello que Pablo acude a exhortar a un llamado a la unidad, y esto no podía ser de otra forma que, escuchen mis amados hermanos, ¿cómo Pablo tenía que exhortar y de qué forma para que la iglesia se manteniera unida? Conozcan quién es nuestro Dios y aseméjense por favor al carácter de Cristo. Y empezó Pablo a predicar de Cristo y a enseñar de Cristo, pero no se quedó Pablo solamente en el conocimiento, no se quedó solamente en la predicación, sino que también le hizo a cada uno de estos creyentes saber que había una esperanza, y es que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. En aquella época la iglesia contaba con todos los dones espirituales, todo lo que se necesitaba para practicar vida cristiana. En Primera de Corintios, ahí en la primera carta donde estamos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo lo hace saber. Dice lo siguiente, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, todos los dones para practicar vida cristiana y para testificar de Cristo y para oponerse al paganismo, a la inmoralidad, estaban siendo manifiestos en la iglesia, en cada creyente, pero a cambio de usar lo que Dios les había dado, perdieron tiempo discutiendo cuál de los dones era más importante. ¿En qué pierdes tú el tiempo hoy, hermano, teniendo dones y talentos para hacerles saber a otros que hay una esperanza? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo primero para ti? Pablo tenía que corregir y asentar la doctrina correcta. Lo que Dios es y ha prometido, sabía que Pablo, lo que Dios es y había prometido, Pablo sabía que si lo hacía guiado por el Espíritu, la iglesia tendría una esperanza correcta. Vuelvo y le repito, una cosa es pensar positivamente y otra cosa es tener una esperanza. Y la esperanza correcta, fundamental una convicción. ¿Convicción a causa de qué? Del conocimiento. Y una confianza. ¿Confianza es qué? Fe. Él no estaba enseñando a tener un pensamiento positivo. Esto es algo superfluo que pasa, ¿no? Por eso el apóstol Pablo se toma todo el capítulo 15, mi amado hermano, para confirmarle a la iglesia en Corinto que sí hay una esperanza. Y una esperanza, hermano, que está marcada, ¿no? Si leyésemos todo el capítulo, en algo muy importante, ciertamente, que para nosotros debiera de ser lo que nos mantenga firmes, hermano, firmes y constantes, y es su resurrección. O sea, hay vida eterna. ¿Sí me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Sí me estoy haciendo entender. Así que vamos a ver a quién está dirigida esa esperanza.
¿Cuál es el resultado de esa esperanza? Y vamos a ver entonces no solamente a quién está dirigida y el resultado de esa esperanza, ¿sí? Sino además, mi amado hermano, además vamos a ver lo primero a quién, lo segundo el efecto de esa esperanza y lo tercero que vamos a ver, mi amado hermano, ¿qué produce entonces esa esperanza? Amén. Entonces vamos a ver a quién está dirigida esa esperanza. Vamos rápidamente, acompáñenme a su Biblia, por favor, y vaya otra vez, una vez más, al versículo 58. Así que, o sea, termina Pablo concluyendo. Hermanos míos, amados, o sea, esta esperanza está dirigida a todos los hijos de Dios, a familias en Cristo, a todos los que son familias de Dios. Somos hermanos en Cristo. Esta es una esperanza dirigida a cada uno de nosotros, ¿no? Como familia. Por eso qué bueno vernos todos los domingos como familia y encontrarnos todos los días en nuestras aulas virtuales como familia. Está dirigida a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo y a los que hoy nos escuchan y nos ven por primera vez. Para ustedes también. Son bienvenidos a esta familia. A una familia en Cristo. El tema aquí es reconoce que eres pecador. El tema aquí es vive bajo el gobierno. Y eres un bienvenido a esta familia. Entendiendo que el Señor nuestro Rey de Gloria, nos limpia, nos lava de todo pecado y no se vuelve a acordar de ellos. Y pasas a ser un ex, a ser hijo. Amén. A ser hijo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A los hermanos. Además os declaro, hermanos, así también empieza el capítulo 15 en el versículo 1. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea, está hablando a la familia en Cristo. Y la familia en Cristo conoce a su Señor. Esto es por medio del evangelio. ¿Cuál evangelio? El que ha sido predicado. ¿Y cómo lo conocemos? Porque lo hemos recibido, dice la palabra. Y eso que hace en nosotros, esa convicción, eso que conocemos del evangelio, que hace en nosotros, nos da confianza. Y es una confianza para guardar la esperanza. Y esa esperanza hace que perseveremos, que nos mantengamos firmes. Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo vuelve una vez más, después de los capítulos anteriores, de hablar de Cristo, de predicar su palabra, vuelve una vez más a asentar entonces en quién tenemos que tener el conocimiento, en quién tenemos que tener la confianza, en quién tenemos que vivir por esperanza, y esa esperanza nos hace mantenernos firmes. ¿Y quién es esa persona? Cristo, que murió por nuestros pecados. Amados, no es solo el amor de Pablo lo que se nos está expresando en esta carta, cuando nos dice amados. Claro, Pablo reflejaba el amor de Dios, es una verdad. Pero lo que se nos refleja aquí directamente es el amor de Dios para con nosotros. Pablo conocía a Dios, conocía de su perdón. Pablo conocía, sabía exactamente Cristo, que había hecho Cristo por él. Pablo había tenido un encuentro cercano con Cristo. Él sabía lo que Cristo había hecho en su vida. Por eso Pablo, como lo conocía, Pablo como confiaba, Pablo esperaba. Y esa esperanza, Pablo lo hacía que se mantuviera firme. Y eso era lo que él anhelaba para la iglesia en Corinto. Imagínense usted las luchas de estos hermanos de Corinto, hermano. Imagínense ustedes por un momento todas las luchas que tenían a raíz de ese trasfondo cultural del que venían. Ahora imagínense también la lucha de Pablo. Hermanos, por favor, manténganse en el conocimiento de su palabra, porque eso hará que tengan convicción. Imagínense a Pablo diciéndole, confíen en qué vamos a confiar, Pablo, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo resucitará conforme a las Escrituras.
que Cristo resucitó conforme a las Escrituras y que vendrá por segunda vez conforme a las Escrituras. Imagínense a Pablo por un momento viendo sus ovejas que estaban de pronto siendo atacadas, tentadas, porque la cultura seguía oprimiendo, seguía presionando. Por eso, mi amado hermano, para que tú te mantengas, como dice el versículo 58, para que tú te mantengas firme y constante, es necesario que tú conozcas quién es Dios. Y para ello tienes que acudir siempre a las Escrituras. Para eso es necesario estudiar la palabra. Algunos dirán, a mí no me interesa tanto el estudio. Lo mío es un Dios de paz, de amor. Bueno, sí, paz y amor. Y asistir a la iglesia, bueno, sí, pero no es suficiente si quieres tener una esperanza para mantenerte firme y constante. Si no estudias, no lo conoces. Y si no lo conoces, no lo vas a poder amar. Y si no lo conoces, aparte que no lo puedas amar, no vas a entender entonces cómo es que Él te ama tanto que hasta te disciplina. Tú lo conoces es por la palabra. Por eso insistimos siempre en el estudio. Lo que tú conoces, mi amado hermano, es lo que tú más amas. O sea, entre tú más conoces a algo, es lo que más amas. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, me estoy haciendo entender. Esto es como, permítame, una ilustración. Se la daba en estos días a nuestra reunión con los varones. Les decía, mira, tú no puedes decir que tú amas tanto a tu esposa si no la conoces tanto como dices que la amas. Si no la conoces tanto como dices que la amas. Entonces, si tú reunieras a tus excompañeros de la universidad, de los diferentes cursos, de los diferentes ámbitos de tu vida, reunieras a varios compañeros que hace 10 o 15 años tal vez tú no ves, no, 20 años tal vez que no ves, y los reúnes y tú les dices, mira, voy a presentarles el amor de mi vida, voy a presentarles al ser que más amo. Y entonces seguramente sí tengas que presentarla y en medio de la conversación te digan, oye, y aquí entre nos, ¿cuál es el color favorito de tu esposa? Tú no sabes, pero si dices que la amas, oye, ¿cuáles son lo que ella más prefiere en cuanto a entretenimiento se refiere? Tú no sabes, pero si dices que la amas, oye, ¿cuándo sabes tú que ella tiene su mayor necesidad, no sé, de alguna situación en particular y no lo sabes, pero si dices que la amas? O sea, si tú no conoces, no puedes decir amar, porque tú amas aquello que tú más conoces. Espero estarme haciendo entender, hermano. Espero hacerme entender. Así que mi amado hermano, nosotros no solo decimos de alguna manera, entiendan, espero hacerme entender, de alguna manera, sí, es que yo sé quién es Dios, sí, pero lo conoces. Tal vez has oído, pero lo conoces. Es que, hermano, es importante el estudio de la palabra porque es el conocimiento lo que nos da la convicción. Y esa convicción lo que hace es robustecer nuestra fe, esto es nuestra confianza. Convicción y fe hace que tengamos una esperanza. Esa esperanza hace que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Vamos a seguirlo viendo ahí. Ahora, mi amado hermano, nosotros no solamente amamos, sino que estudiamos la palabra para sentirnos amados. Amén. No solamente amamos, ¿no?, y decimos que lo amamos, sino que a través del estudio de la palabra conocemos a un Dios, a un Padre, que nos hace sentir amados. ¿Les parece poco? Por eso lo importante, mi amado hermano, por eso es lo importante del conocimiento. Y solamente una iglesia así, una iglesia que tiene claro lo siguiente, mi amado hermano, una iglesia que sabe que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, se tocará esa trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto
incorruptible, esto corruptible se vista de incorrupción, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya, se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte, o sea, vencida ha sido la muerte. Y dice el apóstol Pablo, como en una expresión de sarcasmo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muerte, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Solamente escuche, mi amado hermano, una iglesia que tiene claro que un día partirá con su Señor, estará con su Señor para vida eterna. Solo una iglesia así, solo unos hermanos así, solo unos amados así, solo unos hijos así tienen esperanza. Entonces vamos entendiendo por dónde va la esperanza. No es por lo que puedes llegar a tener o no tener acá, hermano, porque a la final lo de acá es corruptible, hermano. O sea que, pastor, no hay forma de que podamos vivir medianamente bien. Hermano, escucha, Dios es bueno, fiel y justo, y sabe, y antes desde que la palabra salga de tu boca, Él sabe cuál es tu necesidad. El problema radica en que nosotros estamos más pendientes en una necesidad terrenal, corruptible, antes que verdaderamente en una esperanza que hace que nos mantengamos firmes, como dice el apóstol Pablo, firmes y constantes. Cada vez que tú pones tus ojos alrededor y miras y observas en lo que no tienes, lo que hasta ahora no se te ha sido dado, ahí, hermano, empiezas de alguna manera a perder tu firmeza y tu constancia. Mi amado hermano, esa esperanza nos lleva a ¿qué? Mire el efecto de esa esperanza. Esa esperanza nos lleva a estar firmes y constantes, inconmovibles. A no estar un día sí, otro día no. Hoy me esfuerzo, mañana no. A movernos de un lugar a otro, a ser como inconstantes, como dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted cuándo ha visto que un soldado pasa de un bando a otro bando? Un soldado leal, fiel, que tiene clara su declaración de lealtad. ¿Cuándo un soldado pasa de un bando a otro? Cuando un soldado está pasando de un ejército a otro, pero así hay creyentes pasando de bando a bando, y lo peor de todo es muchas veces apostatando, ¿no? Y resultan en otro tipo de sectas y otro tipo de tendencias religiosas, renegando de Dios, resultan gnósticos, como alguien que en su momento me dijo: mire, yo serví mucho a Dios, yo le serví a mi líder, yo serví en la iglesia, yo trapeé, yo subí, yo bajé, y a mí Dios nunca me dio lo que yo quería, y ahora que soy gnóstico lo tengo todo claro. Eso sí, tengo mi novia fornico, pero lo tengo todo. Hermano, por el amor de Dios. Entonces estabas en la iglesia, no con una convicción, no con una confianza, no viviendo en la esperanza para mantenerte firme y constante. Y la esperanza, mi amado hermano, es que un día, mi amado hermano, un día, dice la palabra, escucha, en un día, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Entonces, mi amado hermano, cuando habla de la final trompeta, no habla de las trompetas de Apocalipsis, habla de la trompeta que en su momento, en la época del pueblo de Israel, era la trompeta que anunciaba que todos tenían que reunirse para tener que partir hacia otro lugar. La simbología aquí. Sonará la trompeta, partiremos de aquí, no para allá. ¿Sí me hago entender? Y dice la palabra: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no os entristezcáis por los que ya durmieron, dice la palabra. No os entristezcáis por los que ya durmieron, porque saben, con ellos nos encontraremos en aquel día, mi amado hermano. Juntamente con Cristo nosotros subiremos y nos encontraremos en el aire, juntamente con Cristo y con los que ya durmieron en Cristo.
Iremos al tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. Allí recibiremos dones y galardones conforme a la firmeza y a la constancia, conforme a lo que crecimos en la obra del Señor, para después venir a gobernar 1000 años juntamente con Cristo. Mi amado hermano, esa es la esperanza. Por eso hace, mi amado hermano, que toda lágrima aquí, mi amado hermano, pues sea eso, ¿no? Lágrima. Que lloremos, sí, tocará llorar. Iremos llorando y sembrando la preciosa semilla. ¿Sí? Y Él lo sabe. Él lo sabe. Ahora, llorar es pecado, es un síntoma de debilidad, es algo que no debiéramos de hacer. No, hermano. Así somos, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo es en un porcentaje muy alto agua. Y algunos tendemos, y permítame algunos, si la palabra tendemos está bien, a desaguarnos por momentos a causa de la situación o la circunstancia, pero también confiados en la esperanza. Amén. No, muchas veces las lágrimas son una señal también de gratitud, una señal de amor, ¿no? No sé, en tiempos remotos, en tiempos antiguos, cuando los hombres eran tomados para que fueran a la guerra, estos acuartelados en el ejército para que fueran a la guerra, y dejaban a sus esposas, ¿no? Recién, digamos, casados, ellos le hacían la promesa de volver, pero no había una certeza de que tuvieran que volver. Sin embargo, las esposas enviaban sus correos, y en los correos muchas veces iban unos frasquitos, unas botellitas. Y en las botellitas, esas botellitas, frasquitos, iban lágrimas. Y ellas se expresaban de esta manera. Decía, aquí está la muestra de mi amor y de mi esperanza. Te espero. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sí, pues muchas veces nuestras lágrimas son la muestra de que también tenemos una esperanza. Muchas veces sí, nuestras lágrimas son el reflejo de que a pesar y de la situación nos mantenemos firmes y constantes y que seguimos creciendo en la obra del Señor. Amén. Así que nuestro reto, mi amado hermano, no es estar en un bando y luego en otro, es permanecer siendo entrenado y entrenando a otros, y como iglesia se hace necesario que evidenciemos el amor, el conocimiento de Él, y eso se evidencia ciertamente cuando nuestra esperanza, escuche mi amado hermano, cuando esa esperanza se va robusteciendo de día en día. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? ¿Y cómo la robusteces? Ya volvemos a repetirlo: convicción, confianza. Convicción viene por el conocimiento. Ese conocimiento hace que desarrolles fe. Fe es confianza. Que tu confianza no es que tu fe no es que crezca. No necesitas que tu fe crezca. Señor, dame más fe, dame más fe. No necesitas que crezca más. Suficiente que sea como un grano de mostaza. Lo que necesitas es fortalecer esa fe, empoderar esa fe. ¿Me estoy haciendo entender? Y alguien que tiene una esperanza, que tiene clara esa esperanza de que aquel día estará con Él, hermano, pues mostrará aquí en la tierra su apasionamiento, como se los expliqué anteriormente. Los nuestros no son pensamientos positivos, hermano. Cualquiera puede tener un sentimiento, un pensamiento positivo. Nuestra esperanza realmente consiste en confiar en Dios apasionadamente, o sea, que la gente vea en nosotros que estamos locos por Jesús. El mundo necesita ver cristianos que son efusivos, gozosos, locos por Jesús, locos por la predicación, por ganar a otros, locos por Jesús, gente, hombres, mujeres, matrimonios atrevidos, por Jesús, por su causa. Locos como estos 4 misioneros que partieron hacia la selva y les advirtieron, es una tribu muy salvaje y los van a asesinar. Pero estaban tan locos por Jesús, eran tan atrevidos para que se conociera el Evangelio, que incluso hasta echaron sus propios ataúdes cuando se fueron.
tenían la muerte segura, estos 4 misioneros. Sí, fueron asesinados, después los criticaron. ¿Cómo es que sabiendo que eran salvajes, que eran hostiles, cómo es que sabiendo que iban a perder la vida, como al día de hoy? Hoy se es hostil, se es salvaje, se reciben tratos terribles con respecto al evangelio, a la persona de Jesús. Pero ¿cómo es posible? Les faltó sentido común, fueron necios. La esposa de uno de ellos encontró su diario y en el diario encontró escrito lo siguiente, cuando le dijeron que su esposo había sido un necio. Y encontró este texto en su diario. No es un necio el que da lo que no puede retener. Sabía, no puedo retener mi vida, tengo que darla. No es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Dio su vida para ganar lo que él sabía que no se podía perder. Las almas, las personas, los que no conocían a Cristo. A nosotros por gracia se nos ha dado el conocimiento para que tengamos la convicción. A nosotros por pura gracia se nos permite estudiar la bendita palabra del Señor hoy. A ustedes los que están aprendiendo, los que están recibiendo, mi amado hermano, esto ha sido por gracia. Y a los que han venido creciendo en el estudio de la palabra, hermano, eso es para que te mantengas firme y constante. Pero también, como dice el versículo 58, que es nuestro texto, para que crezcas en la obra del Señor. O sea, esto no es para que te quedes con lo que has recibido, sino para que lo des. Pero para poderlo dar, tienes que mantenerte firme y constante. Y la firmeza y la constancia no la da la esperanza. Una esperanza que viene de una fe, de una confianza que se empodera, que tiene poder cada vez que tiene conocimiento, cada vez que la convicción se alimenta por el conocimiento de la palabra. Todo lo tenemos hoy, mi amado hermano, en nuestro tiempo. Ya voy terminando. Todo lo tenemos hoy, amados. Tenemos el tiempo, tenemos los recursos, hay talentos, otros tienen dones, está la iglesia, lo tenemos todo, mis amados hermanos. Por eso, ¿cómo no desarrollar, mi amado hermano, y tener la certeza en medio de desarrollar la obra del Señor, tener la certeza, hermano, de que sí hay propósito, de que a pesar de que el cansancio toque a nuestra puerta, hay un propósito. Hay propósito. El Señor espera que prediquemos de Él, que testifiquemos de Él. En nosotros la gente tiene que ver luz. El ver que hablamos diferente, que actuamos diferente, que vivimos diferente, que damos diferente. Y esto por causa de la esperanza. O sea, porque en nosotros no está todo acá. Nuestro todo está allá. Amén. Firmes, abundando en la obra del Señor, perseverando en la vida cristiana. El Señor nos salvó para que vivamos para Él. Así que ya hemos visto quiénes son los de esa esperanza, la iglesia, los amados, dice el apóstol Pablo. Las consecuencias de esa esperanza es estar firmes y constantes. El resultado de estar firme y constante es que nuestro trabajo no es en vano. Amén. Ya vimos quiénes son los de la esperanza, ustedes y nosotros. Ya vimos las consecuencias de esa esperanza, estar firmes y constantes. Y vemos ahora el resultado de esa esperanza, es que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay luchas, hay pruebas, hay sacrificios. Y de pronto podemos creer que no hemos recibido la recompensa. Pero un día, mi amado hermano, un día, dice la bendita palabra del Señor, en aquel día, al final trompeta. Ahí recibiremos nuestra recompensa. Amén. Ahí seremos recompensados. Así que, mi amado hermano, tu recompensa no es corruptible. Tu recompensa es incorruptible. Es eterna. Amén. Es eterna. Así que, amado hermano, dice la palabra, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él lo ve todo. Él lo sabe todo.
Por eso es que les digo que un día seremos recompensados. Amén. Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Mire, Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si quisiéramos parafrasear sin cometer un error, por favor, permítame lo siguiente. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a quienes no son sus hijos y a los que son sus hijos. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los de la desesperanza, pero también a los de la esperanza. Y aunque el camino, hermano, parezca duro por momentos, no dice que nos vamos a quedar sin recompensa. Trabajo, hermano. Trabajo porque fuimos salvos no para quedarnos quietos. El trabajo, dice la palabra, el trabajo se hace necesario, dice, estar firmes y estar constantes, creciendo en la obra. La obra es trabajo, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, la obra es trabajo. La obra es trabajo, mi amado hermano. Trabajo precisa esfuerzo. Habrán dificultades, adversidad, dolor, angustia, decepciones. Sufriremos seguramente traiciones, desengaños, abandonos. Pero escuche, los ojos del Señor están puestos en todo lugar, en todo tiempo, sobre los de la desesperanza, pero también sobre los hijos de la esperanza. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Él lo sabe todo. Él sabe el ánimo con el cual y por el cual tú trabajas para el Señor. Él sabe cuál es la motivación. Verdaderamente examínate, tu motivación es correcta. Espero, mi amado hermano, a los maestros, a los que enseñan, que tengan la motivación correcta. Que sepan ciertamente que el trabajo va a ser recompensado. Los que se están preparando, a los que siguen estudiando, que se esfuerzan, los vemos que se esfuerzan todo el tiempo. Amados hermanos, la palabra es muy clara. Vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Así por momentos las lágrimas tengan que fluir. Así por momentos las lágrimas tengan que brotar. ¿Por qué? Porque esto puede causar dolor, cierta angustia, decepciones, ya se los dije. Se puede sentir que nadie nos quiere, que nadie nos cuida, que somos rechazados, que seguramente no somos incluidos. Como si Dios estuviese lejos y no nos escuchara o no escuchara nuestras oraciones. Pero quiero decirles algo, amados. Así se hace el sentir por momentos que viene de un cansancio. Los ojos del Señor están puestos sobre todos, sobre los de la desesperanza y los de la esperanza, sobre los malos, sobre los buenos, sobre quienes no son sus hijos y los que son sus hijos. Algunos podrán creer, pero a mí no me responde. Pero yo, ¿por qué vivo esto? Quizás algunos crean que el Señor está más ocupado bendiciendo a otros que a ellos mismos. Quizás por momento hemos estado pensando, es que aquellos tienen más méritos para ser bendecidos que nosotros mismos. No es cierto, hermano. Es el diablo que está como león rugiente mirando a quien devorar, enviando dardos a tu mente para que no vivas en la esperanza. Eso no es cierto. Porque la palabra dice que Él tiene los ojos puestos. Así que a Él nada se escapa de Él. Todo está en su control, amado hermano. Somos familia de Dios, somos sus hijos. Somos su iglesia, hermano. Y lo que siempre ocurre con respecto al trabajo, con respecto a la lucha, con respecto al esfuerzo, lo que siempre va a ocurrir es que si no vemos el resultado, por momentos puede ocurrir, casi siempre en nuestra vida ocurre, que si no vemos el resultado, entonces creemos que Dios está, vuelvo y te repito, más ocupado bendiciendo a otros que hacen más cosas, o que tienen más talentos, o que tienen más dones. No, hermanos. Él es bueno, Él es un Padre tierno, Él es fiel, Él es santo, Él es justo. No sé cuál es la situación que tú vives con tus hijos hoy, por ejemplo, pero te voy a decir algo. Los ojos de Él
están puestos en aquellos que aún tienen la esperanza. No sé cómo está tu matrimonio hoy, hermano, pero los ojos de Él, que lo ven todo, están puestos en los hijos de la esperanza, en el matrimonio de la esperanza. Hermano, ¿quieres levantar tu matrimonio y vivir en un matrimonio de esperanza? Ve, hermano, a la palabra, estudia la palabra para que tengas la convicción y la confianza. Esto es la fe de que Dios puede hacerlo todo de nuevo. Y en esa esperanza nos mantenemos. Para que en aquel día, al final trompeta, muy seguramente, porque esa es la garantía, estemos con Él. No sé cuál es tu situación, tu condición emocional o espiritual hoy. Pero ve a la Escritura, conócelo para que puedas amarlo. Ve a la palabra y conócelo para que te puedas sentir amado. Amén. Por eso era tan importante, mi amado hermano, que un mensaje como hoy no lo dejaras pasar. Porque en medio de todo este tiempo, quiero decirte algo. En medio de la dificultad, a veces de las noticias o lo que se presente, a veces hay esperanza. Detrás de cada nube gris siempre estará el sol de justicia. Nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, siempre va a estar atento de los suyos. Y qué bueno, hermano, poder escuchar en aquel día las palabras de nuestro Rey Jesús en Mateo 25, 23. Poder escuchar las palabras que dicen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi esperanza, hermano. ¿Y saben por qué? Porque somos familia. ¿Y saben por qué? Porque si nos mantenemos como familia de Dios, como amados entrañables de Dios, conociendo, afirmando nuestra convicción, teniendo confianza, pues en esa confianza descansará nuestra esperanza y esa esperanza hará que nos mantengamos firmes y el resultado de esa esperanza será, mi amado hermano, que trabajaremos en la obra del Señor y ese trabajo no será en vano. Así que, mi amado hermano, la mejor forma hoy en este tiempo para poder responder como creyentes es mantente firme, hermano. Amén. Y recuerda, esa firmeza y esa perseverancia viene, escucha, convicción. Esto es por el conocimiento. Conocimiento por el estudio de la palabra. Esa convicción, ese conocimiento hará que tengas confianza, fe. O sea, te aferrarás tu alma a tu Señor. Le amarás y te sentirás amado. Y lo tercero que viene a consecuencia de ello es que la convicción y la fe harán que tu esperanza esté en todo tiempo fortalecida. Una esperanza, hermano, que te llevará a estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, mi amado hermano, tú muestras esa esperanza. Y cuando muestras esa esperanza, cuando reflejas esa esperanza, eres ejemplo de una vida en Jesús. Cuando nosotros reflejamos esperanza es porque hemos entregado nuestra vida a una causa llamada Jesús. Y nada de esto es en vano. Nada, hermano, nada. Nada del trabajo en el Señor jamás será en vano. Cuando ganas almas, cuando perdonamos, cuando somos pacientes, y cuando somos pacientes, pues reconciliamos, cuando cedemos a nuestros deseos para vivir sirviendo a Jesús, cuando por fe realmente creemos lo que Él va a cumplir. Mi amado hermano, cuando esto ocurre, cuando esto se da, realmente quiere decir que estamos viviendo en una esperanza. Y termino aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y dice la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que tienen la esperanza. Pero aquí dice para aquellos que lo aman. No cabe duda, hermano, que si lo conoces, lo amas. Si lo amas, confías. Si confías, tendrás firme tu esperanza.
En Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4, dice la bendita palabra del Señor. Él enjugará, nuestro Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mis amados hermanos, el llamado hoy es a vivir en la esperanza. Lo que Dios dijo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará, esa es nuestra esperanza. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por un mensaje como el de hoy, Señor. Nuestro trabajo para ti no es en vano, Señor. Gracias, amado Santo, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra convicción siga siendo fortalecida, y esto por el conocimiento de la palabra. Si tenemos el conocimiento, Señor, de ese Dios de atributos, de un Cristo resucitado, te amaremos más y más y más y cada vez más. Y ese amor, Señor, hará, Señor, que nos mantengamos confiados en la fe, y esto es en el Hijo de Dios. Para que al final, Señor, nuestra esperanza nos mantenga firmes y perseverantes, nos mantenga firmes en este trasegar, Señor, a pesar de todo lo que nos rodea, como la iglesia en Corinto. Oprimía la inmoralidad, oprimía muchas situaciones y circunstancias como las que vemos hoy. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, hoy hemos entendido que si hay algo que nos mantenga firmes, Señor, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, es la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que un día, Señor, un día, bendito Rey Santo, mi Señor, en un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Señor, en ese día seremos transformados y viviremos juntamente contigo por la eternidad. ¿Qué pase acá, Señor? Sabremos esperar, sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que tus ojos están puestos sobre buenos y malos, que tus ojos están sobre los de la desesperanza y la esperanza, que tus ojos están, Señor, bendito Rey, mi amado Señor, mirando en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y permite, oh Rey, que a partir de este tiempo, Señor, iglesia, familias en Cristo, pueda ser reconocida por ti, Señor, como la iglesia de la esperanza, con miembros de la esperanza, con hermanos en Cristo de la esperanza, como familia de la esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada papá y por cada mamá que a pesar de lo que ve, guarda la esperanza. Por cada esposo que a pesar de lo que ve, guarda la esperanza. Por cada esposa, por cada esposo, por cada matrimonio que a pesar de lo que ve, guarda la esperanza. Y esto porque tiene la convicción. Y esto porque tiene la confianza. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. A la verdad, quiero expresar también mi gratitud a cada uno de ustedes que gentil, amorosa, cariñosa, pero por sobre todo también generosamente han ofrendado, han diezmado, han hecho llegar sus donativos. A la verdad, sería de mi parte mentir si no les digo que precisamos siempre de los recursos para que la palabra siga corriendo. Por eso, amados, también mi gratitud, ¿no? Porque lo hacen desde la convicción también que hay, desde la confianza, desde la esperanza. A todos los que dan y ofrendan y dan más allá de sus fuerzas, también muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz comienzo de semana, disfruten como familia, guarden y robustezcan su esperanza. Que el Señor les bendiga en todos los días de su vida. Que Dios guarde sus corazones. Que Dios continúe bendiciéndoles todos los días. Y recuerden, amados, somos familia
y estamos llamados a guardar en Cristo Jesús nuestra esperanza. Amén. Bendiciones a todos, un abrazo. Para mí no fue, espero que para ustedes también, de gran bendición haber tenido este tiempo y haber compartido esta palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.